Hola, hoy vamos a hablar sobre el exitus fetal, la pérdida gestacional en el segundo trimestre, el exitus fetal intrauterino y el duelo perinatal. Aquí vemos el índice, los distintos apartados son los que vamos a tratar y estos son los anagramas de las sociedades de las que he obtenido la información de la guía de práctica clínica sobre el manejo del exitus fetal. Aquí vemos una línea del tiempo que va desde la fecundación pasando por el parto a lo largo de toda la vida de una persona. Entonces vemos como desde la semana 12 a la semana 22, cuando la vida se interrumpe, se considera pérdida gestacional del segundo trimestre. Si esa interrupción de la vida ocurre entre la semana 22 y el parto o el feto tiene más de 500 gramos, se le denomina exitus fetal intrauterino. Temprano si es entre la semana 22 y 27 más 6, tardío entre la 27 más 6 y 37 y a término cuando es más allá del 37. Si el exitus se produce en el momento del parto, se denomina exitus fetal intraparto. Si se produce después del parto, que el recién nacido presenta signos de vida, se considera exitus neonatal hasta el día 28 de vida, precoz en los 7 primeros días y tardío desde el día 7 hasta el día 28. Entonces, desde la semana 12 de gestación hasta el día 28 post-nacimiento, se considera la mortalidad perinatal. Nosotros en esta exposición nos vamos a centrar en esa franja y en ese periodo de tiempo. La tasa mundial de mortalidad perinatal es de 17,5 por cada 1000 nacimientos y en España de 4,37 y en la región de Murcia en concreto de 5,73 exitus perinatales de cada 1000 nacidos. ¿Y qué queremos buscar para conocer el exitus fetal? Pues tenemos que ver si el problema viene en la madre, en el feto o es problema placentario. En la madre tenemos que buscar alguna patología materna de base, alguna que haya aparecido en la gestación, consumo de tóxicos, antecedentes familiares, alteraciones genéticas, consanguinidad, infecciones. Hay que mirar también el feto, si hay algún problema de alteración genética, algún problema en el crecimiento, sufrido con una hemorragia o también algún tipo de infección secundaria. Y por último la placenta, hay que ver que si tiene algún tipo de insuficiencia, desprendimiento, un verdadero nudo de cordón que ha producido la muerte de este feto. ¿Y esto cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a hacer este estudio? Pues de forma dirigida como buenos clínicos que somos. En el primer momento haremos una buena historia clínica basándonos en la patología materna, sus antecedentes personales, antecedentes familiares. Si presenta a partir del tercer trimestre, del segundo trimestre, si presenta a partir de la semana 20 preeclampsia, si tiene diabetes, si sus familiares tienen consanguineidad. También vamos a controlar las constantes vitales, otra vez a partir de la semana 20, control con las tensiones, por si fuese un problema de preeclampsia, y una exploración ginecológica y obstétrica, tamaño uterino, sangrado vaginal. Entonces, son datos que nos van a dar información. Hay que realizar una ecografía, que es la única técnica diagnóstica del exitus fetal, en la que nos vemos el latido del corazón, y vamos a usarla para, además de hacer el diagnóstico, hacer una datación, un peso estimado del feto. Vamos a mirar el líquido amniótico, la inserción de la placenta y vamos a hacer un estudio morfológico del feto buscando alguna alteración morfológica. Respecto a estudio analítico, vamos a valorar el grupo sanguíneo de la madre y si existe también hemoglobina fetal en la madre, por si existe algún tipo de hemorragia feto-materna. Vamos a hacer un estudio de anticuerpos de anticoagulación materna con anticuerpos de cardiolipinas y trombofilias y el estudio de autoanticuerpos irregulares, como sobre todo el anti-RO, anti-LA y el tipo de anticuerpos en los pacientes que tengan un síndrome inflamatorio crónico. También vamos a estudiar la función renal, ver si hay algún tipo de colestasis intrahepática, función hepática, función renal,
función tiroidea, que haya continua hiperfunción del tiroides, o diabetes que haya debutada en el embarazo o pregestacional. En la orina vamos a buscar tóxicos, cociente de ratio creatinina proteína y vamos a estudiar la función placentaria con el cociente angiogénico. Vamos a estudiar también si existen infecciones virales como citomegalovirus, parvovirus, rubeola o parasitarias bacterianas como el toxoplasma, la listeria, el E. coli, el estreptococo, el treponema. Lo vamos a estudiar mediante serología materna o, si es posible, en el momento con amniocentesis, si haciendo una PCR de citomegalovirus y parvovirus o un cultivo de listeria en líquido amniótico. Si no es posible, sería recomendable hacer un cultivo de la placenta. Respecto al estudio genético, si es posible también sacar líquido amniótico, o sea, está recomendada hacer una amniocentesis para hacer un estudio de diagnóstico del líquido de la amniocentesis, y también es recomendable coger una muestra de piel fetal. Si no se puede hacer amniocentesis, se tienen que tomar 2 muestras de piel fetal. Y por último, si los padres lo autorizan, una autopsia fetal para realmente estudiar la causa de muerte fetal, y un estudio de anatomopatológico de la placenta. ¿Cómo finalizamos la gestación? Pues según una revisión de la Cochrane de 2011, que comparó todos estos fármacos, vio que la mejor manera de finalizar el embarazo es con el misoprostol. Comparó tanto distintas prostaglandinas vía oral, vía vaginal o intraparenterales, la oxitocina, la mifepristona, y vio que la vía vaginal con el misoprostol es la más efectiva. Entonces tenemos el misoprostol, que hemos visto que la vía vaginal es la más efectiva respecto a la oral, pero no, lo que no hay recomendaciones son generales sobre la dosis que hay que imponer. ¿Qué tratamiento podemos poner más? Pues la mifepristona. Podemos asociar ambos fármacos que reducen el tiempo de expulsión del feto de 18 a 10 horas. Respecto a la dosis, nosotros hemos puesto la que solemos utilizar, que es la Codizal Clinic, en la que se usan dosis en el poco espacio de tiempo y dosis bajas, que es lo que recomiendan en vía vaginal. Aquí tenemos una gráfica en la que vemos cómo, conforme pasa el embarazo, se necesitan menos dosis para que sea efectiva, y el intervalo de rango de seguridad del fármaco va disminuyendo. Entonces hay que dar una dosis efectiva y que sea segura. ¿Qué hacemos en la paciente que han tenido una intervención uterina o una cesárea? Pues también se finaliza el embarazo con misoprostol, pero en este caso lo que se hace es disminuir la dosis. Aquí comparamos las pacientes sin cirugía uterina con cirugía uterina y se ve que la dosis disminuye a la mitad. ¿Cuándo vamos a hacer una cirugía? Cuando después de la expulsión del feto queda restos placentarios o tengo una placenta previa y no se puede hacer un parto vaginal. ¿Cómo vamos a actuar como clínicos en el peritorio? Pues en principio vamos a hacer el peritorio un sitio de duelo, de respeto con la paciente, en la que esté siempre acompañada de un familiar, la que ella quiera, y se haga un parto sin dolor, siempre y respetando en todo momento su intimidad. Una vez que nazca, tenemos que preguntarle a la paciente y al padre y a la madre si quieren ver al feto y prepararlo para ello. También haremos una inspección visual de la placenta y del feto, por si muestra algún rasgo morfotípico que nos dé alguna prueba sobre el diagnóstico. Podemos aconsejarle que hagan un duelo, una despedida dentro del peritorio como ellos deseen, que hagan piel con piel si lo desean, o si no, también podemos recomendarle una caja de recuerdos en la que pongamos unas huellas de los pies, de las manos, fotografías del feto, cosas que recuerden a este momento, y hacer como un rito de duelo dentro del paritorio. Una vez que sube a la planta, hay que intentar que los padres estén en una habitación solos, a ser posible a 32 en la planta de ginecología y no con las otras gestantes, y con el símbolo de la mariposa en la puerta, que indica que hay un duelo perinatal. Cosas que tenemos que hacer nosotros: tenemos que inhibir la lactancia materna si no quieren donar la leche con cabergolina, y en caso de tener hipertensión con medidas restrictivas.
gamma globulina en caso de que sea un grupo negativo, ¿verdad? Un grupo de RH negativo, la madre. Y también hace una sobrecargadora de glucosa cuando el feto esté en un percentil mayor de 90. Tenemos que revisar toda la documentación que ha de rellenar la madre, qué se va a hacer con el feto, se va a enterrar, se va a incinerar con los restos del material biológico del hospital. Y también pues hay que hacer interconsulta al trabajador social y al psicólogo. En este momento también es importante dar una alta precoz al domicilio. Todo eso se acelere el proceso lo máximo posible y que se vayan a casa con los máximos datos diagnósticos que conozcamos y con muchas recomendaciones, con una lista de asociaciones de duelo perinatal para que tengan apoyo. ¿Cuándo vamos a volver a ver a estos pacientes? Pues lo volveremos, lo ideal sería entre los 6-10 primeras semanas y más o menos nosotros en nuestro hospital en 3 meses, que es cuando sale el resultado de la autopsia fetal. En esos 3 meses le daremos la consulta de patología perinatal y vamos a valorar el duelo de los padres. En ese momento vamos a entregar todas las pruebas diagnósticas que tengamos porque es necesario para los padres cerrar ese duelo y ese dolor que tienen. Vamos también a continuar con el estudio si hiciese falta de ambos padres por si tienen aborto de repetición, hacer un cariotipo o hacer un estudio a la madre más intenso, más específico sobre el estudio de trombofilias. Algunas preguntas que nos pueden hacer y que tenemos que saber contestar es saber cuándo volver a tener un embarazo. Lo más importante es cuando la madre y el padre estén preparados para el siguiente embarazo. Si lo están, se recomienda mínimo entre 6 y 12 meses. Las gestaciones que tienen una pérdida fetal y se vuelven a embarazar antes de los 6 meses, se ha visto que se vuelve a producir más riesgo de producción de un óvulo fetal. Se recomienda hacer ecografías a partir de la semana 28, cada 3 semanas, 3-4 semanas, y hacer mucho hincapié sobre todo cuando el feto ambulante da 32. Y no recomiendan el tratamiento con aspirina, ni heparina, ni hidroxicloroquina de forma profiláctica, a no ser que tengan un alto riesgo de preeclampsia con la aspirina o un diagnóstico de lupus o síndrome fosfolípido para las otras medicaciones. Como conclusión, la mortalidad perinatal abarca desde la semana 22 de la gestación hasta el día 28 del parto. Es importante realizar un estudio de la causa del óbito para poder prevenir episodios adversos en futuros embarazos y cerrar el proceso del duelo. La finalización de la gestación se debe realizar con mucha prostolia y mifepristona y los profesionales sanitarios deben acompañar y guiar a la familia en el duelo. Deben dar mensajes claros y ofrecer los recursos que se tienen a disposición. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta.